Bienvenidos. Vamos a iniciar la primera clase de un nuevo curso dedicado a cómo enfrentarnos al novus sordo en términos de cómo relacionarnos con él. Para eso, obviamente, tenemos que tener claro qué es el novus ordo. Coloquialmente se dice la misa nueva. Ya, el novus ordo, la misa nueva. Y como muchas veces ocurre, el concepto es más amplio que eso. Y eso permite comprenderlo. Y permiso que estoy viendo la altura hasta donde se ve la pantalla. Aquí. Entonces estamos en cómo enfrentarnos. La verdad es que lo vamos a poner, creo que literalmente como está enunciado el curso. ¿Qué hacer frente al novus ordo? Como les decía, los conceptos habitualmente tienen un uso coloquial, pero si uno profundiza en ellos, se da cuenta de que abarcan más puntos de los que uno alcanza a ver dentro del uso cotidiano. Entonces, dado que este curso se presenta como un curso que va a trabajar en qué hacer con esto, necesitamos saber bien qué es esto. ¿Qué es el novus sordo? En primer lugar, novus ordo es nuevo orden. Novus ordo en latín, nuevo orden en español. ¿Qué hacer frente al nuevo orden? ¿Nuevo orden de qué? En primer lugar, nuevo orden, entre comillas, litúrgico. Porque aparece como el novus sordo aparece en definitiva, en realidad, como una reforma litúrgica, lo cual nos transforma en reformados. Es decir, la Iglesia Católica pasa a ser reformada. Eso es algo muy, muy importante, porque este es un punto de llegada. Esto lo vamos a repasar después. Lo estoy dejando claro antes para que sepamos hacia dónde nos estamos dirigiendo. A lo que se llama la reforma litúrgica, que se desarrolló paralelamente al Concilio Vaticano II, pero que empezó antes y terminó después, o sea, sobrepasa los límites del concilio. Utilizó el concilio para aprovechar de que ahí estaban reunidos para que votaran y todo eso, pero el proyecto de reforma litúrgica es un proyecto independiente. Ahora, lo que llama la atención, por lo menos a alguien como a mí, porque no sé, yo no, y se lo comento yo a las demás personas que
entiende más o menos estos temas, que a mí que parece como tragicómico, es decir, tiene esa doble lectura, de que cuando aparecieron los protestantes con Lutero y se hizo el concilio de Trento, para que la iglesia se cuadrara y se pudiera definirse bien todos sus documentos, toda su liturgia, todo quedara claro para que no hubiese espacio para que hubiese desviaciones heréticas protestantes frente al movimiento luterano que después empezó a generar el calvinismo, el puritanismo y todas las demás derivaciones. A ellos se le llamaban los reformados. Entonces los reformados, reformado, reformado, se les decía a los que habían participado por el lado de la reforma protestante. Ser reformado durante siglos fue sinónimo de protestante en términos religiosos, cristianos. Ser un cristiano reformado significa ser protestante. Pero resulta que nosotros nos metieron una reforma litúrgica. Por lo tanto, nosotros también pasamos a ser reformados. Y no por casualidad, hay la misa nueva, entre comillas, es prácticamente casi igual, se parece mucho al culto luterano. Entonces son cosas que vamos a ver después. Lo importante es que nos aclaremos bien de qué pasa con este tema del Novus Ordo, nuevo orden, de dónde viene. Recuerden siempre ir anotando todo lo que va en la pizarra y las ideas que explican mejor el tema. Las ideas que les voy dando que acompañan a los conceptos de la pizarra. Desde finales del siglo XIX, digamos 1890, algo así, principios del siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX, hay un movimiento que tiene que ver con, por ejemplo, con la encíclica Quas Primas, de León XIII, que tiene que ver con la instauración de Cristo Rey. Todo esto tiene que ver con un proceso del cual, por ejemplo, San Pío X llama hay que establecer todo en Cristo. Frente a los procesos de confusión, de modernización que está viviendo el mundo, que se está revolucionando, porque el mundo de hecho, por ejemplo, se dice en los locos años 20, por ejemplo, el mundo se estaba revolucionando con todos los inventos que estaban saliendo, con la industria, con el proletariado, el comunismo, estaban saliendo muchas cosas muy rápido. Frente a todo eso, la iglesia en un principio tenía muy claro su programa de qué hacer frente a eso, frente al mundo, cómo se estaba sacudiendo el mundo. Porque estaba surgiendo también muy fuerte el ateísmo por el tema del comunismo y todo eso, y el cientificismo. Todo, había
empezaron a aparecer personas ateas. Y era preocupante. Entonces, San Pío X habla de establecer todo en Cristo. Se crea la fiesta de Cristo Rey. Entonces la iglesia está en búsqueda de reafirmarse de una manera bella, volver a Cristo y mostrar cómo Cristo reina. Por eso se habla también de la realeza social de Cristo. Cómo los mandatarios, sean reyes, sean presidentes o lo que sean, tienen que dejar que Cristo reine. Como lo que ocurre en Ecuador, por ejemplo. Con la entronización del Sagrado Corazón. Todo el país. Es algo precioso, hermoso que se hizo en Ecuador. Todo el país se movilizó para consagrarse al Sagrado Corazón. Y estuvieron varios días en una liturgia de varios días y pasando las noches con velas, haciendo procesiones por las calles, algo hermosísimo. Porque el presidente que tenían era católico y se daba cuenta de que el pueblo necesitaba urgentemente a Cristo, porque si no se iban a ir por el barranco de lo mundano, que es como le pasó a la mayoría del mundo hasta hoy en día. San Pío X saca la encíclica La Pacendi, entonces la idea general era volver a Cristo y tomarlo como modelo. Y que Cristo dicte los fundamentos de la sociedad. Porque eso es lo que en definitiva ha hecho que la civilización se desarrolle. Son los fundamentos piadosos, son los mandamientos, es la ética católica la que define a la sociedad durante prácticamente casi 2000 años, pasando por toda la Edad Magna, que es la Edad Media que le llamo yo Edad Magna, formando la cultura con el no matarás, no robarás, no se permite la poligamia, no se permite el incesto, hay que respetar a los padres. Todos esos valores que transmite la Iglesia, que vienen de Cristo, son los que permiten vivir en una sociedad civilizada. Cuando una sociedad se aleja de la Iglesia de Cristo, se barbariza. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Una sociedad que se ha alejado de Cristo, se ha alejado de su Iglesia, y las personas son cada vez más bárbaras. Es decir, no respetan el no mentir, no matar, ni no respetan nada, no les importa, porque no conciben el pecado, no entienden no han interiorizado que ellos al hacer cosas malas ofenden a Dios, ofenden a Cristo y que Cristo es el que pagó por sus pecados
como no entienden eso, nadie se los ha enseñado, porque no ha habido un buen catecismo desde hace por lo menos 50 años, el mundo que tenemos ahora es cada vez más bárbaro. Y las calles están llenas de narcotráfico, delincuencia, lujuria, prostitución, codicia, de una forma que jamás se había visto. O sea, Roma y Grecia quedan chicas comparado con lo que uno ve hoy en día en las grandes ciudades. Entonces, volviendo al punto, ¿qué es el novus ordo? Como decíamos, se estaba viviendo un proceso de entronización del Sagrado Corazón, establecer todo en Cristo, la fiesta de Cristo Rey. La iglesia estaba volviendo a Cristo y llevando a los fieles a, hey, Cristo es el que manda. Usted puede tener auto, usted puede trabajar, ser ingeniero, ser lo que quiera, pero Cristo es el que manda. La iglesia la manda a Cristo. Y estos son los valores. Usted puede dedicarse a cualquier disciplina que no sea pecaminosa, obviamente. Cualquier disciplina, pero con los valores y virtudes que fomenta seguir a Cristo y su iglesia. Entonces la iglesia les estaba enseñando, porque por ejemplo San Pío X hizo un movimiento social impresionante, del cual hoy en día no se habla nada, creando escuelas de música, que las personas aprendieran a tocar instrumentos musicales, a cantar coros, a cantar nuestros cantos católicos oficiales, de siempre, el Salve Regina, el Anima Christi, que los cantamos hoy en día, pero hay versiones, pero que duele el oído escucharlas, o sea, no tienen de católico, no tienen nada, o sea, la pura letra, pero le ponen música de la radio, música romántica o cualquier cosa. Esos son estilos protestantes. Usar música profana, música de la radio, ¿sí? Pop, y meterle Jesús, te amo, no sé, cualquier cosa así. Bueno, San Pío X hizo las escuelas de música, catecismo, tuvo mucha preocupación por los jóvenes, por los niños, para que pudieran tener un buen catecismo, una buena formación desde pequeños. Se pasa a reformar, no reformar, como a reforzar la iglesia, considerando los tiempos que se viven. Y es finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y es lo que mencionábamos en otros cursos, que es la época en que todos éramos católicos en Hispanoamérica. O sea, Hispanoamérica era completamente católica. Todos los bebés se bautizaban, los matrimonios por la iglesia, en la iglesia se tenía la libreta de familia, después los niños eran bautizados, hacían su confirmación, su primera comunión, hacían todos sus sacramentos, todo iba funcionando según la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia estaba bastante sólida a pesar de que el mundo se estaba sacudiendo. Y eso es lo ideal, que la iglesia siempre se mantenga sólida. Por eso está fundada sobre la roca, porque tiene que ser la roca que a uno le permite, cuando el mar es tormentoso, le permite a uno
afirmarse de ahí, trepar por ahí, salvarse. Tiene que ser firme. La iglesia también es el mármol donde está escrita la verdad que Cristo es. Y si está escrita en el mármol, eso no se cambia, eso está ahí para siempre, hasta el día postrero. Porque eso permite la unión, conservar la verdad, proteger la verdad, no andarla cambiando, creer que se cambia porque en realidad no se puede cambiar. Eso es lo que permite darle sentido y mantener a la sociedad con un punto de referencia claro. El punto de referencia en este caso es Cristo. Entonces, ese es más o menos el escenario en el que empieza a aparecer ese concepto. Porque había un movimiento litúrgico, donde participaba, especialmente se destaca un liturgista teólogo llamado Dom Geringer. Dom Geringer. Se escribe así. Totalmente recomendado leerlo. Es un maestro. Hasta hace poco, hasta antes de la reforma de los años porque la reforma litúrgica se aplicó definitivamente en 1970, cuando ahí ya cambió todo. Hasta ese momento se ocupaba el apelativo DOM a los que eran monseñor o obispo, DOM. DOM, Dom Próspero Geringer. Él escribió mucho, hizo una gran cantidad de textos. Por lo menos yo especialmente dentro de su material me he especializado más en ver el tema de la liturgia, el año litúrgico. También por el curso que hicimos el semestre pasado. Es impresionante la prolijidad, la claridad y la catolicidad que brilla en sus letras. Es impecable leerlo, es como que queda todo muy, muy claro, muy, muy claro. Entonces eso era fue un proceso de estudios litúrgicos, donde se destaca Dom Geringer. Ese grupo de estudios está en relación con el proceso que estaba viviendo la iglesia de establecer todo en Cristo. Y por eso aparece lo de Cristo Rey y todo esto que está aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que entramos en el siglo XX y empieza a avanzar, y empieza el proceso de infiltración en la iglesia, que como hemos dicho antes también no es un mito, porque hay personas que dicen que es un mito, eso está totalmente comprobado. Incluso Monseñor Fulton Sheen hizo un libro al respecto mostrando. Monseñor Fulton Sheen, para quien no los conozca, es un obispo norteamericano
que desde los años 60, los años 50 tenía un programa radial, después en los años 60 tuvo un programa en la televisión, con mucha audiencia, millones de personas lo veían, y un defensor de la fe católica, pero completo, así, y con una formación impecable. Y entre todos los contactos que tiene, conoce a una mujer, no recuerdo cuál es su nombre, que ella había pertenecido al, al Partido Comunista y su alma no aguantó más y su corazón se abrió, explotó en llanto, se quebró y tuvo una crisis porque su alma no podía aguantar tanta mentira y con todo lo que estaban haciendo, principios del siglo XX, cómo el, el Partido Comunista Internacional, porque el Partido Comunista es internacional, no se reconoce con un país. Si bien hay países que se reconocen socialistas o comunistas como China, etcétera, el comunismo siempre es internacional, es globalista, porque ellos no reconocen los estados, no reconocen los países. Es parte de su ideología. Bueno, lo que estaban haciendo era reclutar jóvenes a los cuales les lavaban el cerebro, les metían ideas de ateísmo, de lucha de clases, contra los empresarios, contra los emprendedores, contra la economía, y que había que cambiar el mundo, etcétera. Y como los jóvenes tienen siempre tanta sed de justicia, es- para estos grupos que ya saben cómo manipular a los jóvenes, les es muy fácil tomarlos y empezar a jugar con ellos y usarlos de carne de cañón, usarlos como los viejos, los más mayores ya no pueden estar peleando en una barricada y lanzándose piedras con la policía y bombas Molotov, cóctel Molotov. Los jóvenes los mandan a luchar. Bueno, en este caso lo que hacían era mandar a los jóvenes a los seminarios. Entonces durante muchos años, principio del siglo XX, se generó una infiltración de miles de comunistas que entraron a la iglesia ordenados como sacerdotes. Y por el otro lado, la otra infiltración, hay dos infiltraciones. La otra es, yo le llamo a uno los hippies con sotana y el otro los lobos con sotana. Los hippies con sotana son estos los rojos, son los comunistas que se infiltraron, y los otros son los lobos con sotana, que son los de la logia. Y los de la logia, obviamente, que siempre son como más arribistas, porque son personas que tienen más formación, son abogados, médicos, son profesores de universidad, etcétera. Son gente eh, con más pretensiones mundanas. Ellos fueron directo a las cúpulas, o sea, se fueron muy rápidamente a tomar posición, a hacer carrera rápido dentro del clero para ir a tomar las cúpulas, o sea, el magisterio. Y todo eso empezó a ocurrir en la primera mitad del siglo XX. Y todo eso está registrado, es historia. Hay archivos, hay libros, hay investigaciones hechas por la misma iglesia, hechas por personas ateas, historiadores, hay de todo, o sea, es innegable, es un hecho que ha ocurrido.
Que no se hable de eso no quiere decir que no haya ocurrido. Quiere decir que no conviene, no les gusta hablar de eso a nadie. Porque es algo que como no se ha resuelto aún, nadie quiere tocarlo. Ese problema. Porque estas personas que se infiltraron, no solo se infiltraron, sino que dentro hicieron discípulos y generaron un juego de ajedrez dentro de la iglesia. Bueno, el punto es que todo esto que se estaba viviendo, es importante aquí el tema de los estudios litúrgicos, porque se estaba dejando bien claro, tal como se hizo en el Concilio de Trento, en qué consiste la liturgia católica, que es toda la adoración de la iglesia a Dios, en su forma ceremonial, por decirlo así, incluyendo la Santa Misa, incluyendo los sacramentos. Entonces nosotros, por ejemplo, hoy en día, cuando se habla, cuando escuchamos hablar de misa, en el Novus Ordo, en la misa nueva, siempre se suele decir la Eucaristía, que va a haber una Eucaristía. Bueno, ¿la misa es eucarística? Sí, por supuesto, pero no es solo eucarística. Eucaristía, como muchos deben saber, significa acción de gracias. Es un agradecimiento que se le da a Dios. Entonces, esa parte, hasta ahí está bien, pero no se le puede llamar solo Eucaristía a la Santa Misa. La Santa Misa se llama Santa Misa y la Eucaristía es una parte de la misa. La misa como adoración, la liturgia entera como adoración, como modo de relacionar a Dios con el hombre y al hombre con Dios, Dios con el ser humano con Dios, o sea, va en dos direcciones, tiene 4 fases, que es la propiciatoria, que es la de expiación, la fase de adoración, que es la tréutica, la fase de petición, así que hacemos peticiones dentro de lo que es la Santa Misa, esa es la impetratoria, y la eucarística, que es la acción de gracias. O sea, hay 4 fases funcionando juntas que componen la liturgia y la Santa Misa. La acción de gracias es solo una. Esto no se preocupen porque lo vamos a ver más en detalle cuando nos metamos en la misa. Ahí vamos a apuntar bien todo esto. Se lo estoy mencionando para que se vayan introduciendo al tema en general. Entonces, ¿qué pasa? Los estudios litúrgicos estaban dejando todo muy claro, todo muy puesto en sus posiciones. Pero como empezó el proceso de infiltración, se empezó con los años las personas empezaron a cambiar dentro de estos grupos de estudio. Empezaron a entrar los que llamamos en un momento la Nouveau Theologie, la nueva teología, los teólogos nuevos, esos que fueron a estudiar a Alemania, a Bélgica, a Francia, y que llegaron con ideas protestantes y ideas del idealismo alemán en la cabeza. Empezaron a retorcer lo que ya personas como Dom Geringer ya habían dejado claro, la empezaron como a
a zarandear. Y dentro de este proceso está lo que se llama acción católica. Muchos habrán oído hablar de esto. Acción católica. Que son normalmente personas más jóvenes, grupos de jóvenes que movilizan, hacen actividades, misionan, evangelizan, ayudan a evangelizar, hacen catecismo, hacen distintas actividades, trabajan en las universidades, en los colegios, en distintos lugares. Infiltradísimos, fueron infiltrados. Y les voy a mostrar un texto que después se los voy a enviar, donde se aprecia esto es de principio del siglo XX, debe ser de los años 20, 30 aproximadamente. Es de un padre llamado Ardisone. Aquí no tengo apuntado cómo se escribe, pero creo que se escribe así. Ardisone. Pero todo esto se lo voy a enviar, así que no se preocupen. Escuchen por favor este párrafo. Como les digo, esto es como de 1920-1930 por lo menos. Este es un prólogo. Parece que esto no está escrito por él, está escrito por otra persona, pero está en su libro. Dice lo siguiente: para realizar su vasto programa de apostolado, la acción católica no sólo debe estar donde quiera haya un error que combatir, o una verdad que defender, o una necesidad individual o social que subsanar. La parte positiva de su programa, la que en realidad explica su razón de ser en nuestros agitados días, consiste en preparar el novus ordo, vale decir, el nuevo ordenamiento de toda la vida, de toda la humana convivencia basada en los eternos cimientos de la doctrina y moral del Evangelio. O sea, noten cómo para la acción católica, en un comienzo, novus ordo significaba lo contrario que terminó siendo. Aquí dice que novus ordo esto es importante que lo apuntemos bien. Permiso. Porque sorprende, yo cuando vi ese prólogo, ese libro lo estaba leyendo mi hermana, cuando lo vi quedamos impresionados ambos. Dije, pero ¿cómo? Pero si el novus ordo no es precisamente lo contrario de eso que está diciendo ahí. Además, en el texto de Ardisone, que es una persona impecable, con una catolicidad, pero a toda prueba, está diciendo que la acción católica
en su defensa de Cristo y su iglesia, estará atenta a cualquier desvío, a cualquier falla, es decir, defendiendo la Santa Iglesia, está preparando el terreno para el Novus Ordo. Que lo define aquí como nuevo ordenamiento de toda la vida, todos los quehaceres del ser humano, toda la vida, toda la convivencia, basados en los eternos cimientos de la doctrina y moral del Evangelio. Entonces, en un principio, gracias a este prólogo donde habla la acción católica, podemos ver cómo se retorció el concepto. Entonces están hablando que ellos van a defender a la Santa Iglesia atacando cualquier mentira, allí donde falte la verdad van a corregir, van a estar atentos a ir sincronizándose con lo que mencionamos antes, que es establecer todo en Cristo, Cristo Rey, la realeza social de Cristo, la entronización del Sagrado Corazón. Ellos van a defender todo eso y que todo eso ellos le llaman una preparación del terreno para el Novus Ordo. Y que ellos le llaman Novus Ordo a un nuevo ordenamiento de toda la vida, convivencia y toda la convivencia humana, basándose en los eternos cimientos. Perfecto. O sea, si fuera así, si el Novus Ordo hubiese sido así, como pensaban en la acción católica en ese momento, sería increíble. La- Tendríamos la iglesia, pero a tope.
nuevo ordenamiento de toda la vida, basándose en los eternos cimientos de la doctrina y moral del Evangelio. Es decir, repasar el Evangelio frente a un mundo que, tal como dice ahí, dice en nuestros agitados días. En esos agitados días ellos se van a encargar de repasar a Cristo, enseñándolo, evangelizando, compartiendo el amor de Cristo, enseñando el amor de Cristo, su justicia, su verdad, y militando contra todo error, pecado, ideología y todo lo que vaya en contra de nuestro Señor. Entonces tenemos que, en un principio, eso que nosotros llamamos hoy en día Novus Ordo, era todo lo contrario. Pero los procesos de infiltración retorcieron todos los conceptos. Y lo que Acción Católica soñó, lo botaron a la basura y metieron lo que vemos hoy en día. Que todos son hijos de Dios, que prácticamente el pecado no existe, ya no existe la confesión, le llaman reconciliación, a ir a juntarse a hablar con el Padre, que les dé unos consejos, que todos los cultos y sectas adoran al mismo Dios, y que todos los caminos de todas las religiones llegan al mismo Dios. Mentiras, puras mentiras. Eso es el Novus Ordo hoy en día. Bueno, desde que lo armaron bien y mostraron qué es lo que pretendían, cuando salió a la luz, desde el año 69-70, y que no era esto. No era esto. Por lo tanto, todo esto fue traicionado. ¿Por quién? Por los de la Nouveau Theologie, los de la nueva teología, los que inventaron una nueva teología, una nueva iglesia. Entonces es raro, es extraño, porque ¿cómo puede haber una nueva teología, una nueva iglesia? Eso es otra religión. Si le cambian la teología a una religión, se transforma en otra religión. Quizás parecida, como los anglicanos, pero no es la misma. Temas que están en debate hasta el día de hoy. Entonces, en un primer momento, el Novus Ordo se pensó que era esto. Que el Novus Ordo tenía que ver con los eternos cimientos. Y esto fue traicionado. Voy a poner eso. Aquí vamos a poner un símbolo de exclamación. Todo esto fue traicionado.
por los procesos de infiltración, por la nuboteología y todo el ataque que empezó a recibir ahora la iglesia desde adentro. Porque podemos decir que la iglesia ha sufrido tres grandes momentos de ataque. Apunten todo, por favor, siempre vayan apuntando. Este vendría a pertenecer a lo que vimos recién, al comienzo, a la entrada en el tercer ataque. Bueno, la iglesia ha sido atacada siempre. Imagínense todos los procesos de martirización, todos los mártires que hubieron en el siglo I hasta el siglo IV, V, siglos de martirio. O sea, sin contar eso, hablando de los tiempos ya más modernos, tenemos principalmente, vamos a poner aquí, ataques modernos. Revolución Francesa anticatólica. Donde se prohibió la iglesia, donde mataban a los católicos, los mataban, los pueblos enteros fueron asesinados, los sacerdotes eran colgados en los árboles, mataban a las mujeres, les abrían el vientre, hacían montones de barbaridades. Y se creó también una iglesia falsa. En un momento se llegó a crear una iglesia falsa, igual que en China, la China comunista de hoy en día. Hoy en día hay una iglesia falsa en China, donde los sacerdotes que se ponían del lado del poder, del lado del César, por decirlo así, eran juramentados. Y los que rechazaban al maligno, rechazaban esa revolución, la revolución, eran refractarios y tenían que andar ocultos. Durante mucho tiempo, el santo cura de Ars fue un cura refractario. Tenía que andar oculto. Ataque, Revolución Francesa, anticatólica. Perdón, antes tendría que haber puesto el otro, pero este que voy a poner ahora. Protestantismo. Protestantismo. ¿Por qué? Porque esto es 1789 y esto es 1520 aproximadamente. Y el tercer gran ataque es la... No, la nueva teología. Que viene a derivar la nueva teología que viene a derivar en lo que hoy en día se llama Novus Ordo. Que quiso inventar una iglesia de nuevo, como si no, como si lo anterior no valiera.
Entonces, ¿qué pasa? Estos tres grandes ataques pertenecen, ¿por qué los pongo juntos? Porque pertenecen al mismo movimiento, que es el movimiento modernista. Entonces el Novus Sordo pertenece al proceso de ataque a la iglesia que es modernista. Por ejemplo, hasta los protestantes, hasta el ataque protestante, de lo que se trataba era como de atacar la iglesia y demolerla. Por ello, echar la iglesia abajo y matar a los curas y chao. Cosa que también se intentó también en parte en la Revolución Francesa. Pero aquí se genera una novedad. Porque aquí estos son ataques directos, choques directos, como en la guerra, así, ir al combate. Pero aquí de lo que se trata es un juego nuevo, una nueva estrategia, que es la infiltración. Y empezar a corromper la iglesia por dentro. Y empezar a distorsionar y generar confusión. Para generar errores teológicos, para que la gente y los fieles vayan perdiendo la fe. Cosa que les funcionó pero estupendamente, les funcionó a, los, a lo poco que ya año 1970 se aplicó la reforma, pasaron un par de años y ya miles y miles y miles y miles de sacerdotes habían renunciado. El nivel de ingreso a los seminarios se fue abajo, los fieles se fueron. Fue una debacle completa. Esto también lo vamos a volver a ver, porque hay que revisarlo bien en detalle. Entonces, aquí tenemos que está el proceso de infiltración como la novedad que viene a dar con la iglesia nueva, con el Novus Ordo. Y todo esto tiene nombre y apellido, hay procesos, hay documentos y que por una parte sería quizás mejor que se los enviase para que los pudieran estudiar bien con tranquilidad, porque necesitamos hacer una clase acerca de la Santa Misa. Todo esto es el proceso histórico, pero no vamos a lograr entender bien el impacto que genera contra la iglesia porque este es el que nos llegó a nosotros. Esto nosotros no lo vivimos, pero esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo esto. No se habla de eso, pero eso es lo que estamos viviendo. Pero para poder saber qué impacto tiene esto en la iglesia, en los feligreses, en los sacerdotes, en el mundo, en todo, necesitamos saber qué es la Santa Misa. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es la Santa Misa? ¿Qué pasa con los sacramentos? ¿Qué hicieron? ¿Y qué efectos provocaron? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. De momento,
esto, queridos hermanos. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.